juez de inmigración va a escuchar tu historia 4 veces antes de tomar una decisión. En este video vamos a hablar de las 4 maneras que el juez de inmigración escucha la historia del inmigrante. Esto es muy importante porque el inmigrante necesita saber que los detalles que comparta en cada versión de su historia sean consistentes. Primera oportunidad que un inmigrante tiene para contar su historia a un juez de inmigración es a través de las respuestas a la entrevista del miedo creíble. Y para detalles sobre el miedo creíble, nosotros tenemos un video y vamos a poner el enlace aquí arriba. Con la entrevista de miedo creíble, un oficial de inmigración va a escribir todas las respuestas a las preguntas que tienen que ver con el asilo político. Entonces, el juez tiene la habilidad de revisar o repasar esas preguntas antes de la última audiencia y va a poder determinar si los detalles que compartimos en esa entrevista son consistentes con las diferentes versiones de su historia. Esta entrevista no sucede en todos los casos, así que si tú no tuviste una entrevista de miedo creíble, no es importante. Puedes seguir adelante con tu proceso de asilo. La segunda oportunidad que un inmigrante tiene para compartir su historia con un juez de inmigración es en su aplicación I-589. Esa aplicación es la solicitud que enviamos para solicitar el asilo político. En la aplicación 589 tenemos la oportunidad de compartir detalles con el juez de inmigración, en específico en la página número 5 y 6. Se comparta sobre lo que sucedió al inmigrante antes de salir de su país de origen y por qué tiene miedo de volver a su país en el futuro. Entonces es la segunda oportunidad para compartir algo de su historia con el juez de inmigración. La tercera versión de la historia del inmigrante que vamos a contar a un juez de inmigración sale en lo que nosotros llamamos el relato o la declaración. Ahí es donde compartimos todos los detalles de la historia del inmigrante que quisiéramos decirle al juez de inmigración el día de la corte. Esa información va a ser mucho más específica. Podemos compartir más detalles de lo que compartimos en otras versiones de la historia, pero todavía tenemos que ser consistentes. No debemos mencionar algo muy grande que jamás se había mencionado en la aplicación del 589 o en la entrevista de miedo creíble. Es importante mantener consistentes todos los detalles en las diferentes versiones de la historia. La última oportunidad que el inmigrante tiene para contar su historia a un juez de inmigración es el día de la corte, cuando contesta preguntas en persona en la corte con el juez de inmigración. Ahí es cuando nosotros tenemos que compartir la información que el juez va a preguntar. Muchas veces los clientes quieren volver a repetir todas las versiones de su historia al día de la corte y se sienten mal si el juez no pregunta sobre todo o si el fiscal no hace muchas preguntas. Pero es importante recordar que ellos ya tuvieron 3 diferentes maneras de escuchar la historia. Entonces, el día de la corte quizás van a ser preguntas muy limitadas a puntos específicos de su historia. Es importante que esta versión que vamos a compartir de la corte sea consistente con las otras versiones de la historia. El fiscal muchas veces trata de confundir a los inmigrantes y confundir los detalles, las fechas, los eventos entre las diferentes versiones de la historia. Por eso es tan importante mantener consistencia en los detalles y en las fechas en las diferentes versiones de su historia. Es importante recordar que cada caso es distinto y diferente. Puede ser que no tuviste una entrevista de miedo creíble. Podría ser que tu audiencia solo dura 5 minutos y no te hacen preguntas. Lo importante aquí es ser consistente en los detalles y las fechas y los otros asuntos en las diferentes versiones de tu historia para que tú puedas tener tu oportunidad de contar tu historia al juez de inmigración. En mis muchos años de experiencia en las cortes de inmigración, he visto algo muy importante que tenemos que recordar. Los fiscales siempre atacan la credibilidad de los inmigrantes y al hacerlo tratan de confundir las diferentes versiones de la historia del inmigrante para que el juez piense que esta persona está mintiendo. Es importantísimo mantener las diferentes versiones de su historia consistentes y prepararse para el día de la audiencia poder contestar todas esas preguntas. Entonces es importantísimo poder conocer su propia historia, siempre contar la verdad y estar listos para el día de la corte poder compartir
todos los detalles que sean consistentes con las otras versiones de tu historia. El proceso de asilo político es muy complicado y nosotros tenemos una lista de videos que habla sobre cada uno de los pasos que debes seguir para tener la mayor probabilidad posible de ganar. Entonces, suscríbete a nuestro canal, comparte por favor este video, ponle un like y puedes ver estos videos que tenemos aquí a un lado para que puedas aprender más acerca de cómo ganar un caso de asilo.